Bien, es ahora el turno de Borja Delgado, que me acuerdo que estábamos en el final del curso pasado y bueno, había un montón de TFGs, me acuerdo, Muchos. Hubo 3 tribunales, En la misma mañana. En la misma mañana. O sea, que yo estaba echando bombas, y en el tribunal que yo estaba Borja con su TFG. Eran los TFGs para nota, ¿verdad? Y bueno, yo a Borja ya le conocía, claro, habíamos tenido andaduras comunes y esto inmediatamente, cuando aquello acabó, le dije, oye, va a haber una jornada y ¿qué quieres que te diga? Se llama Disciplinas de la Escucha. Yo creo que está muy claro, ¿no? Y yo creo que sí que está claro porque está aquí, ¿no? Sí. Y bueno, ese es el título, ¿no? ¿Hay algún retoque del título? El título es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Yo no sé quién ha organizado esto, pero de momento la cadena está siendo increíble. Veníamos de Byung-Chul Han, la compañía empezó con Byung-Chul Han y al final ha dejado esa reflexión sobre el uso de la música como banda sonora y yo voy a hablar de eso. O sea que me parece... Es que las cosas se pueden hacer de dos maneras, bien o mal, y queremos hacerlo bien. Está, ¿No? Ya está. Está muy bien hecho, muy bien pensado. Bueno, venga, adelante. Antes de empezar yo quería agradecer mucho a Alfredo Vicent por animarme a participar en estas jornadas. En realidad yo llevo ya un tiempo trabajando en la escucha y también quería agradecer pues, a personas que no están aquí presentes, como al profesor José Gaspar Birlanga, quien pues, desde la asignatura de música y cine ya despertó ese interés en mí por la escucha cinematográfica y que desde el área estética del departamento de filosofía, pues él y otros más llevan años trabajando. Ahora estamos también en un proyecto en el que varias compañeras mías han trabajado y están trabajando. Y por supuesto al profesor Miguel Salmerón, también del área estética, porque se prestó a dirigir mi trabajo de fin de grado y dejarme un poco volar, que es lo que necesitaba. En este breve espacio de tiempo, lo que pretendo abordar desde una perspectiva filosófica o musical es el fenómeno de la escucha musical con auriculares y sus consecuencias perceptivas y experienciales de esta escucha en el marco de una escucha compleja, multiestimular o multisensorial y cotidiana. Son precisamente estas 3 características las que me hacen pensar que es un objeto de estudio interesante y aunque parezca hoy en día pues, una trivialidad o algo muy insignificante ver a tanta gente en el tren, por ejemplo, escuchando música con auriculares, no es una trivialidad y es objeto de estudio y debería de serlo para la nueva musicología. Y de hecho, ya hay muchos trabajos que hablan de la escucha musical cotidiana y estos son 2 ejemplos que traigo aquí. El hecho de que hoy los oyentes se lancen al mundo desde sus espacios de intimidad, de escucha, ¿no? Desde la intimidad de sus cascos, ¿no? Con una música que les permite configurar ontológica y estéticamente el espacio que atraviesan y demás, en una especie de proceso de estetización de la experiencia, es algo que está sucediendo hasta tal punto, ¿no? Que en el último manual de Oxford de música occidental y filosofía, el capítulo dedicado a la escucha, que es algo que nos está reuniendo aquí a todas hoy, está precisamente dedicado a reivindicar una escucha multiestimular, compleja y cotidiana. Y esto, pues, digamos que compete mucho, ¿no? A los auriculares como el último eslabón de una cadena de desarrollos tecnológicos que poco a poco han ido digamos que favoreciendo esa escucha cotidiana y multiestimular hasta el punto de ser ya digamos un cambio cultural asentado muy notable
y autoras como Tía de Nora o Michael Bull han llegado incluso a hablar de cultura iPod, ¿no? O cultura auriculares y demás. Que sea multisensorial, que sea una escucha multisensorial, significa que los oyentes, digamos que en este proceso de escucha, se involucran en todo un ensamblaje musical, que es un término que utiliza Georgina Born. Experimentan, digamos, toda una red de interacciones entre sonidos, tecnologías, percepciones, hábitos de escucha y imágenes, en el que entran también procesos corporales y procesos mentales. Procesos corporales porque es una escucha que compete a gran parte de los sentidos del cuerpo, pero también incluso los sentidos kinestésicos, ¿no? Es una escucha que se da en movimiento, y ahí participan, pues, fisiológicamente hablando, pues muchas partes del cuerpo. Pero también un proceso mental, porque como ahora veremos a lo largo de esta ponencia, los procesos mentales de imaginación, asociación y memoria, pues también influyen mucho en este tipo de escucha. Entonces, lo que hace el oyente es involucrarse, digamos, en una mezcla performativa de imágenes, sonidos y música, ¿no? O sea, yo voy a la universidad o al trabajo en transporte público, y lo que hago es utilizar unos cascos para escuchar música mientras veo unas imágenes, ¿no? Y si además no son unos cascos muy sofisticados que no tienen cancelación de ruido, pues también se interfieren sonidos y demás. Entonces, esta escucha proporciona un tipo de escucha que es muy diferente a una escucha autónoma o focalizada plenamente en la música como único factor. O sea, es diferente, no quiere decir que sea mejor o peor, pero es diferente. Es diferente, podría ser, pues, desde un punto de vista fisiológico, neurológico, y habrá, pues, estudios científicos que en laboratorio traten de comprobar que efectivamente la escucha música con auriculares, pues, pueda tener unos efectos distintos en la recepción sonora de esa música, pero a mí eso realmente no me interesa. O sea, yo creo que separar la escucha musical con auriculares del contexto cotidiano en el que sucede, pues tampoco es muy interesante. Por eso yo, pues, he tendido a consultar estudios de tipo fenomenológico o fenomenológico etnográfico, donde utilizan la entrevista para preguntar a esos oyentes de qué manera viven esa experiencia musical con auriculares, y pues sobre esos testimonios, pues tratar de sacar conclusiones, conceptos e ideas. Y lo que se ve en estos estudios, ¿no?, es que el oyente, en ese momento en el que se ve involucrado en ese ensamblaje musical y en esa interacción, ¿no?, de multiestimular, de imágenes, sonido, música y tal, parece no, realmente lo que está haciendo es comprometer su visión del mundo, aunque si somos más específicos, pues sería comprometer su audiovisión del mundo, su lectura del mundo, por así decirlo, con un elemento añadido que es la música, ¿no? Que además es un elemento que estas personas lo sienten como muy encarnado y muy cimentado, es decir, hay una cimentación muy grande entre la música emitida por los auriculares, que literalmente sitúo en mi cabeza, en mis oídos, y el cuerpo receptor. Y es un tipo además de música mobilis, que este es un concepto que utiliza Hosokawa, pues, para referirse no solo a la escucha musical con auriculares, sino a toda aquella escucha en la que interfiere, pues, movimiento y música, a diferencia de otras música mobilis tan primitivas, como que un músico callejero esté, pues, tocando y aportando en tu paseo cotidiano durante un breve momento de tiempo música. Esta música móvilis, que es la escucha musical con auriculares, es siempre constante, ¿no? Digamos que está siempre contigo, hasta el punto de que hay autoras como de Nora que han llamado a esta tecnología, pues, como una tecnología prostética, que está, digamos, contigo. Lo que sucede en esta escucha es tan intenso, ¿no?, que digamos, el oyente se pone unos auriculares, hace epogé del resto del mundo y se encierra en su paréntesis fenomenológico, limitado por los auriculares. Esto no quiere decir que se cierre por completo, sino que, mediado por esta música, lo que hace es, como una nueva unidad fenomenológica, abrirse al mundo de una manera distinta y mediada, ¿no? Como decía Hosokawa, a través del Walkman, entonces el cuerpo se abre. O sea, establece un nuevo ser en el mundo, mediado por la música, donde los auriculares permiten dotar de nuevos significados los contextos atravesados por el oyente.
En este sentido, lo que hace el oyente es someter su percepción del mundo a un orden concreto, acentuado y articulado por la música, en lo que podríamos llamar pues, un proceso de estetización de la experiencia. La estetización de la experiencia hace referencia a esas situaciones en las que una acción o pues una situación está impregnada parcial o totalmente por un componente artístico o estético, y en este caso pues, es de sentido común que la escucha musical con auriculares, como dice Stefan Niklas, es inevitablemente una experiencia estética. Además es una experiencia, es un tipo de escucha estética más que otro tipo de escuchas autónomas, porque en realidad esta escucha musical con auriculares se está dando ya sobre una experiencia ya dada. Quiero decir, ir al trabajo, ir a la universidad ya es una experiencia, ya es una acción que yo la trato de reconfigurar, ¿no? Estetizar, estilizar con una música que yo escucho. Y en el conjunto de actividades que los sujetos entrevistados realizan escuchando música, pues uno de los motivos principales por lo que hacían eso era precisamente esta cuestión de estilizar o simplificar, ¿no? Si simplificar es estetizar, como decía Marcuse, lo que pretenden es simplificar su visión del mundo a su conciencia, a sus estados de ánimo, a su deseo de querer escuchar una música que quieren, y porque tienen una capacidad inmensa de elegir qué música quieren escuchar en todo momento en base a sus tendencias personales. O sea, forma parte de un proceso mental, por lo cual los oyentes, digamos que construyen un mundo nuevo. O sea, se ponen, esto es pues como si te pones unas gafas de sol con un filtro naranja, pues ves el mundo de color naranja. Entonces, bueno, ponerse auriculares sería como una especie de gafas kantianas que te permiten también acceder a ciertos mundos virtuales subjetivos, que por ser virtuales no son menos reales, y atravesar esa ciudad pues de otra manera, ¿no? En términos de Deleuze, siempre es una ciudad en la misma ciudad, pero es otra, ¿no? porque estoy escuchando música y estoy articulando esa experiencia de otra manera. Lo que ve Herbert, que es una autora que trata esto mucho desde el punto de vista psicológico, es que el involucramiento imaginativo del oyente en estos modos de escucha, al ser una escucha, como ya he comentado, multiestimular, compleja, pero también más íntima y más aislada, donde permite un mayor desarrollo pues, de pensamientos y demás, propicia una mayor inmersión y un mayor acceso a esos mundos virtuales subjetivos. Donde pues, emergen una serie de sensaciones, experiencias y significados que de otra manera pues, a lo mejor no sucederían. Quiero decir, escuchando la misma música en un salón en una sala de conciertos, ¿no? Pues que a lo mejor te interesa más hacer otro tipo de escucha, no te transmitirá o no le sacarás los mismos significados que si escuchas esa música llegando a un mirador pues con una puesta de sol. Pues los significados se acentuarán y demás. Entonces la música como tal ya es un elemento, como cualquier otra experiencia artística, que en el momento en el que te enfrentas a ella requiere imaginación y asociación, pero la escucha musical con auriculares como estrategia del día a día del oyente que busca, digamos, simplificar el mundo al mundo de su conciencia, implica narrativas personales y cuadros imaginativos subjetivos más activos y más involucrativos, ¿no? O sea, esas personas se visten con la música en un acto performativo. Y aquí es donde entra la segunda parte de mi ponencia, que ha sido muy satisfactorio que alguien utilizase la metáfora de las bandas sonoras, porque yo propongo aquí, digamos, esta expresión, ¿no? Cinematización de la experiencia. O sea, en este marco de estetización de la experiencia, pues dada una casualidad, ¿no? Un oyente en algún momento dado de su escucha musical con auriculares, sin haberlo planeado, tiene la sensación de, escuchando música, sentirse en mitad de una película, sentir que está contemplando una película, o sentir que tiene una banda sonora a cuestas. Y esto, o sea, tal metáfora, me siento como si llevara una banda sonora a cuestas, es una afirmación estética, porque el oyente está ordenando su mundo de una manera muy particular. Lo que están haciendo los oyentes es mostrar un tipo de asociación muy concreta, en realidad, que no hace más que asociar dos experiencias que a lo mejor están muy presentes en el día a día de esos oyentes. A saber, escuchar música con auriculares me recuerda a ver una película o ver cine. Porque efectivamente, como dice Stefan Niklas en Los auriculares como experiencia estética, la estetización de la experiencia siempre es una experiencia de y con experiencias.
y cita a Dewey, en la que se reviven en el aquí presente, trayendo a colación unos significados y valores más amplios y profundos. Nosotros cuando escuchamos música, la escuchamos con cierto bagaje autobiográfico, cierto bagaje cultural, que nos permite, digamos, extraer unos significados de esa música. Entonces estos oyentes lo que estarían haciendo es trasladar a su lenguaje esa metáfora de me siento como si tuviera una banda sonora a cuestas, porque han sido influenciados por unos códigos, ¿no? De experiencias asumidas anteriores en el cine y la función que la música tiene en el cine. Y de hecho, pues muchos testimonios entrevistados por autores como Nicola Diven, Ruth Herbert o Michael Bull, que es el que más ha trabajado todo esto, pues parece manifestar efectivamente una manera fílmica de escuchar música, ¿no? Incluso podríamos especular que habría tipos de música que se prestan más a este tipo de experiencias. En el artículo de Nicola Diven, que escuchamos cuando escuchamos música, los oyentes afirmaban, cuando escuchaban música clásica o música de concierto, la asociaban directamente a la música de cine. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente esa música la habían escuchado en el contexto de cine más que en otro contexto. Del mismo modo, se podría especular que pues, la música neorromántica o el minimalismo, que son géneros musicales que últimamente han invadido mucho, bueno, hace muchos años ya han invadido las pantallas, en los entrevistados que nos muestra Herbert, parecía ser que es un tipo de música que predisponía más a los oyentes a entrar en ese tipo de cuadros imaginativos y también en experiencias de trance, absorción y demás. Aunque en realidad la asociación más directa sería, pues, por ejemplo, si hoy alguien pues esta noche ve una película como Pulp Fiction y demás y mañana se va a hacer la compra con una de las canciones que aparecía en la película, pues probablemente pues mañana se flipe y piense que esté en esa película. O sea, esa asociación será muy directa. Y de hecho, una de las composiciones de Max Richter, llamada Mercy, en el videoclip, bueno, utiliza varias veces imágenes de gente escuchando con auriculares. O sea, que hay veces que vemos estas, digamos que nos realimentamos, ¿no? Y de lo audiovisual y lo audiovisual de nosotros, que eso es algo que luego veremos con el cine. Esto no quiere decir que la cinematización de la experiencia sea la asunción de unos significados provenientes de la música, sino que se trata más bien de una perspectiva y una visión conjuntiva ficticia de los acontecimientos que tienen lugar como si, ¿no? Es decir, todo ese ensamblaje musical de imágenes, música, sonidos y demás, en ese momento a los oyentes les traslada a un cuadro imaginativo como si, y ese como si es muy importante, es un matiz que rebaja un poco esto, como si esto fuera una película. Si percibimos el mundo semióticamente, estos oyentes lo que hacen muchas veces a la hora de describir sus experiencias con la escucha música con auriculares es trasladar, digamos, los códigos semióticos estéticos de la función de la música en el cine en sus experiencias y su hábitus de escucha con la música con auriculares. Entonces mi propuesta es que, bueno, pues sí, podría haber unos códigos semióticos estéticos utilizados en el cine que se han trasladado a los cuadros imaginativos de los oyentes. Entonces, bueno, pues esta metáfora como tal permite en esa estetización una cierta apertura al cine que, fundamentada en esos testimonios, podríamos empezar a ver pues qué clase de códigos son esos, por ejemplo. Algo muy esencial en esta relación de significados es que, pues, por ejemplo, tanto la escucha musical con auriculares como la escucha de música en el cine, pues por simplificar un poco, mezclan imágenes, sonidos y música. Esto requiere que el oyente en ambos contextos pues sea partícipe de una resignificación de la música por parte de las imágenes y de las imágenes por parte de la música. Y en este sentido Nicholas Cook propone en Tecnoculturas de la escucha que hemos como desarrollado una especie de mecanismo semiótico básico de multimedia, que además en una cultura tan audiovisual como la nuestra, pues estamos, digamos, acostumbrados a ver esa asociación de música e imágenes. Pero también, por ejemplo, el movimiento
el movimiento para muchos autores es una característica esencial de la escucha musical con auriculares, y el movimiento es, de hecho, como decía Chion, el primer lazo, ¿no? El primer puente entre música y cine. Pero también, por ejemplo, las cuestiones de la música, la atmósfera. He comentado que muchas de las estrategias de estos oyentes era adecuar el espacio que recorrían, ¿no? Adecuar el espacio y el mundo que atravesaban a su estado de ánimo. Y de hecho, en el mismo experimento de Nicola Diven, esa función de atmósfera que se le preguntaba a los oyentes, a los entrevistados, la asociaban a una función propia del cine, tal como pues también resaltar, digamos, una función prosopopéyica básica del cine, como resaltar las emociones de un personaje, pues alguien lo podría estar haciendo, digamos, con su escucha musical con auriculares. También la cuestión de la acusmática. O sea, hay un elemento de irrealidad en la música extradiegética del cine. O sea, es acusmática porque todos sabemos que no tiene una fuente como tal visible, pero sin embargo está flotando por ahí y la aceptamos. En la escucha musical con auriculares hay muchos testimonios que expresan tener dificultades en identificar de dónde proviene la música con los auriculares, y pues conviven con esa especie de magia, ¿no? Digamos, acusmática. Y luego la cuestión de la audiovisión. O sea, esta cuestión de Chion, ¿no? O lenguaje musico-visual, que es un término de Alejandro Román, por el cual, como ya he dicho, las imágenes siempre están pues resignificadas por la música, y la música está resignificada por las imágenes. Esto en el cine, pero también en la escucha musical con auriculares. Y luego, pues, el cine también se ha retroalimentado, digamos, de esta cultura del iPod. Este es un ejemplo que Chion muestra en la película de Thelma y Louise, en la que se utiliza el Walkman de una manera muy interesante. Además, surge un concepto que se llama Music on Air, que es que, ¿no? en el cine, digamos, juegan con la fuente, digamos, de donde proviene la música. Uno no sabe si está sonando en los cascos o si está sonando extradiegéticamente, ¿no? Y esto también ha dado mucho juego al cine. O pues la famosa imagen, ¿no? de American Psycho, pues, sobre la que también se han hecho muchos memes, que aquí utiliza además uno de los primeros modelos de Sony de Walkman. O sea que hay una especie de retroalimentación. Y finalmente quería acabar con una cita de Leopold Stokowski, que es bastante antigua además, y es previa a toda la aparición del Walkman y los auriculares, y me parecía muy, muy interesante. Existen muchos caminos en los cuales la música y las películas pueden asociarse y entrelazarse. Se combinan de una manera natural porque las cosas que suceden en nuestra vida las percibimos en gran extensión a través de la vista y del oído. Ver y oír, compañeros de todos los días, se fusionan en las películas. Esta es una bibliografía que he utilizado y, bueno, muchas gracias. A continuación